La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro OM Yeowang OM, conforme el orden de Melquisedec, lanza una vez más su llamado a todos los rebeldes del alma, a los inconformes de la razón, a conformar la élite blanca de aspirantes a la vida, la libertad, la sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo. Bienvenidos a los misterios del hombre y del universo, a las enseñanzas de la venerable Orden Rosacruz OM. La Orden Rosacruz ha sido fundada por el venerable maestro OM Yeowang OM, conforme al orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec. Es ciencia, es arte y es religión. Hoy vamos a hablar de un tema de que es la imaginación creadora, un sentido que no ha sido cultivado. Todos poseemos ese sentido, pero a la imaginación a la que hacemos referencia nada tiene que ver con la vulgar y enfermiza facultad de distorsionar la realidad, y tampoco se halla relacionada con un conocimiento anterior, ni a las ideas o conceptos que se puedan elaborar en torno a un objeto. Hay concepciones de los psicólogos, de los supuestos entendidos en torno a imaginación, pero la realidad es que vamos a ir desarrollando y viendo de que no es eso lo que pretendemos enseñar aquí, de lo que nos da el maestro OM Yeowang OM. Él escribe una obra titulada Imaginación Creadora, y vamos a ir tocando así de a poco lo que él nos enseña en este libro, que es realmente con grandes alcances si realmente logramos comprender las potencialidades que tenemos cada uno de nosotros. Se dice que la imaginación es la facultad de representar mentalmente los objetos no presentes, y que imaginar es representarse una cosa en la imaginación. Pero esos conceptos, tales conceptos, corresponden, como es normal, a quienes no saben realmente nada de eso que es la imaginación. Sabemos de que hablar de la mente, de la imaginación, de la voluntad, es todo un enigma para la ciencia oficial. Pero quienes realmente han logrado el desarrollo de esta facultad, de esta imaginación, ellos sí pueden hablar a cabalidad en torno a una facultad, a un sentido. Quien lo ha desarrollado es como por decir, alguien que desarrolló la telepatía podrá hablarnos de la telepatía, pero de lo contrario solo podemos acumular algo de información y distorsionar la realidad. Entonces, por eso es importante hacer una pequeña reflexión. El maestro OM Yeowang OM nos dice que el proceso de imaginar se extiende más allá de cualquier frontera, y no solo corresponde al hecho de formarse un absurdo mental o una idea aproximada sobre un objeto. Entonces hay que diferenciar los conceptos cuando se dice, a ver, imaginemos tal situación o supongamos una situación X. Debemos hacer una diferencia en eso. Suponer es eso, ¿no? Es fantasear incluso. Pero el hecho real de imaginar ya es una facultad interna que tiene un poder creador, un poder transformador en nosotros. O sea que hay diferencia en ese aspecto, de que podamos nosotros lograr realmente comprender esa facultad, que podemos desarrollarla, y ese desarrollo de esa facultad, imaginen ustedes, tenemos 5 sentidos. Si perdemos uno de ellos, estamos en desventaja, y si desarrollamos uno más, entonces nos dice el maestro de que no hay realmente límite posible para el ejercicio de una imaginación poderosa y muy bien entrenada. Y decimos claramente, ¿no? Una imaginación poderosa y bien entrenada. El desarrollo que se logre de esa facultad, de este sentido de la imaginación creadora, va a ser generalmente progresivo. O sea, vamos logrando cada vez más a medida que vayamos practicando. En charlas posteriores daremos las prácticas en sí, cómo desarrollar la imaginación.
ahora solo estamos usando así conceptos generales. Pero el hecho es de que la imaginación como tal es superior al propio conocimiento, va más allá de los límites que uno puede ponerse. Es como si alguna vez usted ha visto una película de ciencia ficción, en realidad uno puede pensar que eso es algo imposible. La imaginación común y ordinaria, es obvio, no va más allá de una simple representación imaginaria o mental de un objeto, de un niño proceso. Pero la imaginación creadora a la que queremos hacer nosotros al tocar, desarrollar, hacer otra. Los sentidos como tal también están mal utilizados en cada uno de nosotros y sus capacidades también pueden ser desarrolladas. No solamente este sentido desconocido de la imaginación creadora, sino que el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el tacto, todos ellos podemos desarrollarlos, y obviamente usted comprenderá de que ese desarrollo de esas facultades no es un milagro, y además nadie puede hacer eso por usted. Está claramente definido, nos dice el maestro, y demostrado que información no es conocimiento, y que una persona muy bien informada puede ser considerada analfabeta en cuanto a conocimiento se refiere. El proceso del aprendizaje tiene varias etapas. Lo más incipiente es la información. Uno lee y ya puede repetir lo que dice ese texto, hacer algún análisis, pero el conocimiento ya es otro aspecto, ya mucho más allá. Conocer ya es un paso más de la información, pero el conocimiento tampoco es todo, sino que más allá, o sea, de la información, del conocimiento, está la toma de conciencia de la realidad. Entonces, esas etapas son los pasos del aprendizaje, y a veces no se comprende mucho. Alguien tiene información y cree que esa información es suficiente para lograr ese cambio. Para conocer y saber lo que es realmente en el fondo son las ciencias, las cosas, el universo, es necesario recurrir a otras funciones eminentemente soslayadas por la cultura actual. Una de esas facultades eminentemente naturales pero descuidadas en su cultivo y utilización es la imaginación. Hay personas que ni cuenta se dan de que hay esta facultad, este sentido. Obviamente hay más, aparte de esto hay otros sentidos más, como es por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la intuición, la cosmovisión. Son sentidos que nosotros hemos poseído, pero que los hemos perdido a partir del momento de la transgresión de las leyes naturales, cuando estos sentidos no se los ha utilizado adecuadamente. Entonces se ha tenido que realizar una transformación. Y el maestro Byung-Chul nos dice de que sin imaginación no hay ciencia. A ver, analice un poquito. Sin imaginación no hay arte ni hay religión. Entonces, hablar de la imaginación, ya podemos comprender un verdadero científico, un verdadero creador, un verdadero transformador. Lo mismo, un artista que pinta un paisaje, un cuadro, él está viendo. Imaginar es ver. Entonces, eso es realmente imaginar, ver. Ver no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Entonces, ese artista que es un pintor, él puede realmente lograr ver con esa vista interna y plasma lo que él está viendo, lo pinta. Viendo entre comillas, obviamente, no con los ojos físicos. Y lo mismo pasa con el aspecto de la religión. El maestro nos dice de que incluso los científicos eminentemente materialistas y vendidos a la destrucción y la muerte han tenido que hacer uso de su imaginación, y más todavía aquellos paladines de las ciencias y de la vida que ofrendaron sus vidas en favor de la humanidad, en favor de dar un beneficio para la humanidad. Evidentemente usted comprenderá el nivel científico
el avance tecnológico, científico que se ha logrado es grande. Sin embargo, dentro de ese avance también hay aspectos totalmente negativos que de aquí hacia adelante especialmente irán no para mejorar la condición de la gente, sino para favorecer unos cuantos el desmedro de la mayoría. Eso pasa por la condición del animal racional egoísta que no piensa sino en sus propios intereses. Así que es conveniente darnos cuenta de que es dual todo ese desarrollo. Por ejemplo, el maestro nos dice de que todo artista anónimo de renombre, sin duda alguna, ha ejercitado sus facultades naturales de la imaginación. ¿Y qué se puede decir de la religión? En realidad, los científicos, los inventores, los pintores y los verdaderos religiosos también han tenido que cultivar esa facultad de la imaginación, y a niveles que nosotros ahorita en nuestro estado no logramos comprender hasta qué cosas puede hacer la imaginación. Decíamos, por ejemplo, el caso de los gringuitos de la NASA, que hicieron antes de llegar a la Luna, pues imaginar cómo podrían hacer y empezar a trabajar para llegar hasta la Luna. Y todo pasa primeramente por la imaginación. Así que los triunfadores de la vida siempre han hecho uso de su imaginación creadora. Todo hombre feliz es feliz gracias a su imaginación creadora ejercitada a lo máximo. Le proporciona el acicate necesario para no aburrirse, para no sufrir. Y usted ve en la vida cotidiana la gente que es así alegre, entusiasta, emprendedora, luchadora, que no cae en autocompasión, en considerar, echar la culpa al prójimo o al medio ambiente, a la política, no, sino que él tiene esa su propia facultad interna, de su facultad creadora, transformadora, confía en sí mismo, confía en sus propias facultades y es capaz de lograr entonces todos esos procesos de transformación, tanto dentro de sí como también para su entorno, para la familia en sí. Toda persona alegre, sociable, feliz y de éxito goza de una fértil imaginación. Y es fácil descubrir, ¿no?, que cualquier ente fracasado, frustrado, infeliz, es de por sí algo muy aburrido, algo que no tiene iniciativa, que no sabe qué hacer, que no tiene ni un poquito de imaginación. Y todos los problemas, los desastres de la vida, los fracasos de la vida, se deben a la falta de cultivo de precisamente de esta facultad, de este sentido de la imaginación. La gente que es emprendedora visualiza qué quiere lograr, a dónde quiere ir, ya antes de lograr, de hacer, está usando su facultad, está proyectando. Así como usted cuando quería construir su casa, ya estaba diciendo, quiero con tantos dormitorios, cuántos baños, de cuántas plantas. Entonces eso ya está dentro de cada uno. De manera que todos los paradigmas de felicidad, optimismo, alegría, triunfo, en cualquier de sus partes del mundo, deben el éxito de sus vidas al uso cotidiano de la imaginación creadora. Usted ve personas que en las calles van a vender dulcecitos en una canastita. ¿Cuánto cree que pueden ganar de lograr estar caminando todo el día con esa canastita de dulces? Obviamente, esa persona está en el lugar que le corresponde. Es eso lo que quiere, eso es lo que piensa, eso es lo que aspira. Entonces, cuando vayamos desarrollando más adelante, vamos a ver de que usted, especialmente las personas jóvenes que tienen todavía tiempo para proyectarse hacia un futuro mejor, pueden lograr grandes transformaciones con la utilización de esta facultad de la imaginación creadora para lograr esa transformación en sí mismo. Entonces, el objetivo de imaginación creadora es hacer conocer a aquellos seres que sufren el flagelo del dolor, la enfermedad, la miseria, la pobreza, la ignorancia, la dependencia, el aburrimiento y muchos otros problemas más,
que en la vida y la naturaleza todo va rumbo a la perfección. No es que le echemos la culpa a Dios o a otras cosas. Las cosas que suceden tienen un porqué. Por decir, un pueblo tiene un gobernante tirano, una dictadura que somete al pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo se lo merece, porque ese pueblo es esclavo de los vicios. Entonces, ¿quién va a ser el gobernante de un pueblo lleno de vicios, de costumbres, de borracheras, de degeneración sexual? Va a ser otro igual. Pero si nosotros logramos una transformación en nosotros mismos, empezamos realmente a echar luz a nuestras tinieblas, vamos a poder lograr esa transformación dentro de cada uno de nosotros y nos proyectamos para hacer algo útil para la humanidad. Entonces, para quien vive en conformidad con su naturaleza divina, no hay realmente fracaso ni error. El maestro nos dice, porque la vida y la naturaleza y la divinidad no conocen realmente de fracasos. Es tan perfecta esa creación, la creación de Dios, que podemos ver, simplemente observar una flor, un paisaje, la maravilla de la creación, y nos podemos dar cuenta de lo maravilloso que es ese creador. Cuando estudiamos un poco nuestra propia naturaleza, nuestra fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros sistemas, ahí vemos también la maravilla de la creación. Pero, de lo contrario, si no percibimos la obra del Creador, entonces tampoco vamos a lograr comprender lo maravilloso que es el Creador. El hombre, el mundo, los universos, nos dice el maestro Byung-Chul, de ninguna manera están condenados al fracaso. Todo simplemente por el hecho incontroversial de que han sido creados por la voluntad de aquello que se denomina Dios. Entonces, realmente la obra de Dios es perfecta. Si pensamos, por ejemplo, en nuestro sistema solar, cada planeta girando en su órbita a velocidades increíblemente grandes, girando sobre su eje, moviéndose en torno al Sol central, y todo ese sistema también moviéndose en su travesía cósmica. Para eso tiene que haber matemática, así como existe en un átomo, en partículas electrónicas, en las fuerzas del núcleo, protones, neutrones. Todo eso está controlado de una manera científica y matemática. La casualidad como tal no existe. Entonces, la obra de Dios es una obra perfecta que ha dado a su creación la plena libertad de equivocarse. Incluso todo hombre ha sido creado, nos dice el maestro Byung-Chul, con la libertad de oponerse a la voluntad de Dios, así como también ha sido dotado de una voluntad inquebrantable para salir de sus errores, superar sus equivocaciones, trascender sus defectos y así lograr corregir el error. Todos nosotros llevamos dentro de nosotros todas las potencialidades para nuestro despertar, para despertar nuestra esencia, nuestra conciencia, para tomar no solamente información, conocimiento, sino conciencia de nuestra propia naturaleza, de nuestra potencialidad, de eso que es la divinidad dentro de nosotros. Entonces todo está dentro, no hay nada fuera de nosotros mismos. Entonces solamente comprendiendo esa situación real de nuestra naturaleza interior es que vamos a ver que lo correcto, lo natural, lo perfecto es salir del error, es salir de las equivocaciones, salir de la duda, salir de las imperfecciones. Pero ¿qué hace el común de la gente, el animal racional? Simplemente esclavizarse a sus vicios, a sus defectos, considerarlos normales, que así debe ser o así es. Entonces ahí vemos que la gente no se transforma, simplemente de día que pasa se va haciendo cada vez peor, más vicioso, más pícaro, más astuto, más mentiroso, más esclavo de sus vicios. Entonces, pero si queremos, podemos lograr esa transformación real en nuestra naturaleza interior, pero eso va a depender de cada uno. Ni Dios no nos obliga a que vayamos en pos de la transformación. Y el maestro nos dice por eso, muy pocos en la vida son los que hacen todos los esfuerzos del caso para salir de una y mil dificultades,
de difíciles situaciones, son muy pocos los que se arman de un valor a toda prueba y hacen frente a los peores enemigos de sí mismos. ¿Y cuáles son esos enemigos de sí mismos, de nosotros mismos? Pues la pereza, el miedo y la ignorancia. Obviamente no son los únicos, pero ¿quién no es perezoso? Seguramente usted puede decir, no, yo no soy perezoso, pero la realidad es que no hay animal racional que no tenga miedo. Ese miedo hoy ve a la gente en esta época de cuarentena, millones y millones y millones y millones en el mundo, de los 7.000 millones, casi todos llenos de miedo. Miedo a un fantasma, o algo que no se ve siquiera. Entonces el humanoide llamado hombre cree que tiene, conforme el dogma científico, sus indiscutibles 5 sentidos. Sin duda alguna que tiene siquiera 5 sentidos, pero ellos no son utilizados a plenitud. Ninguno de los sentidos de percepción humana se utilizan como es debido, ni son aprovechados sus más grandes capacidades. Entonces, podemos desarrollarlos. Por ejemplo, un ciego, precisamente por carecer del sentido de la vista, es capaz de desarrollar el sentido del oído. Puede reconocer a muchos de sus conocidos a través del timbre de la voz. El tacto también se desarrolla, mucho más que una persona común. Entonces, así como ellos tienen la capacidad y la posibilidad de desarrollar algunos de sus sentidos a causa de la falta de otros, nosotros podemos trabajar no solo en desarrollar nuestra imaginación creadora, sino también en desarrollar los otros sentidos. Obviamente, no todos podemos convertirnos en músicos como Beethoven o Strauss, pero todos podemos cultivar nuestro oído musical. No todos tenemos la visión artística de un Miguel Ángel o de un Rembrandt, pero todos podemos entrenar nuestras capacidades artísticas y crear realmente obras que, si bien no comulgasen con los críticos del arte, representarían una verdadera producción de espíritu, una transmisión de la belleza del alma. Tenemos la potencialidad, pero si no creemos en nuestra potencialidad, si no nos damos cuenta de que sí es posible lograr y empezamos a trabajar en nosotros mismos, entonces nos quedamos petrificados diciendo no se puede, es difícil, todo eso. Entonces es claro, todos esos factores de pereza, de miedo, de ignorancia, es terrible. La ignorancia es la enfermedad más grave que hay. Hay quienes, nos dice el maestro, que con cierto tipo de entrenamiento pueden, sin problema alguno, leer con los dedos, y otros inclusive pueden ver las figuras, colores, letras y hasta el humor y carácter de las personas. Parece una locura esto, pero ¿cómo ocurre el sentido de la vista en la retina? Es la luz que llega a terminaciones nerviosas que logran transformar esas sensaciones y la señal va por un nervio como una corriente eléctrica hasta las áreas del cerebro de la parte de atrás del occipital, el lóbulo occipital, y ahí están las áreas de la visión. Entonces, en las manos tenemos gran cantidad también de sensibilidad, de terminaciones nerviosas. El cerebro tiene una gran parte del cerebro que maneja la mano. Entonces, con esos ejercicios especiales, podría ser posible incluso leer con los dedos. Los niños precisamente son, sin duda alguna, quienes tienen sus sentidos más o menos sanos. Y como es natural, ellos con un poco de entrenamiento pueden darnos una y mil sorpresas. Ello en razón de que poseen una característica natural y muy propia de niños, la imaginación. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido con un niño, con sus preguntas, o con sus interrogantes, sus inquietudes, o su aprendizaje? El niño usted ve siempre curioso, pregunta, está atento, pero ¿qué pasa con un viejito? Ya parece un robot que simplemente no mira para los lados, anda como caballo cochero, no hay esa curiosidad, esa capacidad de investigación, de aprendizaje. En cambio el niño no, pregunta, toca, palpa, desde pequeñito, lleva la boca, lo muerde, todo en ese sentido de investigación, de aprendizaje, son como una esponja, dicen. Entonces,
Ser como niños, tener la pureza e inocencia de los niños, poseer la imaginación que tienen los niños, es lo que necesitamos. El mundo tal cual se halla en los portales del siglo XXI es propiamente un infierno. En la Biblia se dice, si para entrar al reino de los cielos tienes que ser como niño. ¿Qué significa eso? Desarrollar los sentidos de imaginación, recuperar la inocencia perdida, ir hacia la conquista de la virtud desconocida. Entonces, solo siendo así como niños, poseyendo esa imaginación, podremos lograr transformarnos. De lo contrario, como está el mundo, cuando ya no hay esa niñez, los niños de hoy también ya han perdido incluso esa imaginación, han perdido también el grado de inocencia que tenían los niños de antes, porque vida tras vida la criatura racional se va petrificando simplemente y por lo tanto va perdiendo sus facultades. Solo reconquistadas las facultades perdidas de nuestra primera infancia es como podemos levantarnos del lodazal de inmundicia y dolor. Es que realmente es terrible el dolor en el que se debate la mayoría de la llamada humanidad. Guerras, hambre, miseria, explotación. Unos cuantos, unos pocos, mínimo porcentaje, acaparan la riqueza del mundo. Miles mueren de hambre cada día. A nadie le importa eso. ¿Por qué? Porque el animal racional se ha bestializado, es esclavo de su naturaleza animal egoica, no hay conciencia, no sabe amar y lo peor del caso, no le interesa siquiera aprender a amar. Entonces, con la imaginación creadora se requiere cultivar ciertas facultades para poder desarrollar también ese poder de la imaginación, porque juntamente con el amor es como se puede ir hacia adelante. El maestro nos dice: los cielos están abiertos para todos aquellos que tienen la imaginación tan libre y pura como puros y libres son los sueños de los niños. Ahí está el mensaje: volver a ser como niños, desarrollar nuestras facultades internas latentes, trabajar en el cumplimiento del ordenamiento divino, porque el animal racional se ha alejado de ese ordenamiento divino, entonces no ha logrado nada de cultivar sus facultades latentes, se va perdiendo, se va robotizando. Esa facultad de ser animal racional también se está perdiendo. Ya se está perdiendo la capacidad de razonar. Y si ustedes ven eso, simplemente en las noticias, ¿qué opinan de una violación a un niño de meses, de 1 año, de 2 años? Eso no es racional, eso es barbarie. Entonces, para lograr nuestros caros anhelos de desarrollar esta facultad de la imaginación, tenemos que volver al ordenamiento divino, y la Orden Rosa Cruz brinda precisamente los valores de la transformación íntima, como es el valor de la vida, que hace referencia a la transmutación sexual, que puede ser esta unipolar, bipolar o integral, donde se asimila la energía sexual, no se la bota, no se la derrama, no se la derrocha en el orgasmo y la eyaculación. La transmutación integral es para personas que se han preparado, que han logrado ya realizar todo un proceso y ahí se unen en la intimidad sexual, asimilan el poder de vida que hay en su energía sexual, no botan la semilla, no hay eyaculación, no hay fornicación, se cumple el mandato que dice: no fornicarás, ni en sueños. Entonces se transmuta la energía, y esa energía va a nutrir nuestra conciencia, va a desarrollar los sentidos latentes y va a desarrollar la imaginación. Pero a la par se debe vivir el valor de la muerte, que implica esa negación de sí mismo. Así como Perseo, vean ustedes en la imagen, Perseo está sujetando la cabeza de la medusa mitológica, pero resulta de que esa medusa es idéntica a él. ¿Por qué? Porque son sus propios vicios. Nosotros nos consideramos dechados de virtudes. Tenemos que aprender a vernos en el espejo de la autocrítica, evitar que nuestros vicios se manifiesten y así ir muriendo de instante en instante, y aprender también el valor del amor, que implica amar al prójimo más que a nosotros mismos, nos enseña el maestro. Pero primero tenemos que amarnos a nosotros como conciencias, haciendo lo sabio, lo útil, lo inteligente para nuestro beneficio, para nuestro despertar, o sea, viviendo el valor de la vida, la muerte, el amor,
para que así vayamos logrando esa transformación interna. Solo la conciencia ama. Entonces así vamos a lograr también vivir el valor de la libertad, que implica ser consciente de nosotros mismos, saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Entonces responder a esas preguntas. ¿Quién soy? Soy conciencia. ¿Qué estoy haciendo en un instante? ¿Dónde estoy? Es la práctica del IAU. IAU, individualidad, actividad y ubicación. Individualidad, ¿quién soy? Actividad, ¿qué estoy haciendo? Ubicación, ¿dónde estoy? Estoy en el físico, en el astral, en el plano mental. Y hacer la voluntad de eso que es Dios, el valor de la sabiduría, implica hacer la voluntad de nuestro Padre que mora en secreto, en la tierra como en los cielos. O sea que para todo debemos consultar a nuestro Padre, pedirle, rogarle, suplicarle que nos guíe, que nos oriente, para que podamos hacer su sagrada voluntad en la tierra como en los cielos. Él es el sabio, Él es el guía, y nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Padre, vamos a lograr esa transformación íntima. Entonces ya llegamos al final de este espacio, le agradecemos y le invitamos para un siguiente programa. Muchísimas gracias. La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro OM Yeowang OM, conforme el orden de Melquisedec, lanza una vez más su llamado a todos los rebeldes del alma, a los inconformes de la razón, a conformar la élite blanca de aspirantes a la vida, la libertad, la sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo.